Hola, buenos días, Ernesto. Hola Alexis, buen día. ¿Cómo estás? Pues sobreviviendo la pandemia. Sobreviviendo la pandemia. Bueno, estamos todos un poco en lo mismo, con números que se van al alza, bajan, aquí estamos subiendo de nuevo. Vamos a ver qué pasa. Ernesto, hoy día, eh, bueno, estuvimos conversando la vez pasada respecto del tema del altruismo, ¿no? Cómo definirlo, qué formas puede tomar, distintos tipos de altruismo, etcétera. En especial, focalizándonos también en que es un movimiento que de alguna manera se ha ido, eh, tal vez actualizando, podría ser la palabra, o se ha ido utilizando, se ha ido poniendo de moda, no sé, dada la situación precisamente de pandemia que estamos viviendo. Vimos también que puede provocar efectos fisiológicos y al mismo tiempo psicológicos, es decir, el hecho de poder ayudar o de situarse en una posición de ayuda, de alguna manera retroalimenta positivamente nuestro sistema, nos hace sentir bien, qué sé yo, bueno, y todo eso tiene claramente un enfoque y una base biológica, fisiológica, neurológica, asociada a que esto no cae del cielo, ¿no? Entonces, hoy día, a ver si podemos dialogar un poco precisamente de eh, cómo es desde el fondo biológico que hay a la base, y ahí ese es tu tema, em, principalmente asociado a los neurotransmisores. Me gustaría poder preguntarte, bueno, cómo son, cuáles son las funciones, cuáles son, cómo opera esto, de qué manera ayuda, porque también entiendo que la biología favorece, pero no necesariamente genera conductas concretas, sino que de alguna manera te las va retroalimentando. Bueno, por ahí, ir dialogando un poco hoy día, pero ya más desde la mirada eh, Biológica. neurobiológica. Ujú, ujú. ¿Qué te Sí. parece? Bueno, me parece excelente. Fíjate que he estado haciendo una serie de ensayos o buscando una serie de alternativas que pudieran aportarle a la gente una oportunidad de sobrellevar las condiciones del encierro. Sabemos que ahorita con la pandemia, pues el hecho de estar en casa durante tanto tiempo y conviviendo con la gente o algunos de hecho se la pasan en soledad completa, ¿no? Ujú. Entonces, eso causa una serie de problemas a la persona. ¿Por qué? Porque pues, te generan problemas de ansiedad, de insomnio, te generan querer hablarle a la ex con la que terminaste muy mal y te generan empezar a tratar de establecer relaciones, pues, digamos que hacer cosas que comúnmente no haces, ¿no? Ahora, por supuesto que las neurociencias se han puesto muy de moda por la gran cantidad de herramientas que ahorita se tienen para poder entender el cerebro, ¿no? No voy a hablar como de una parte técnica ni bioquímica propiamente, sino puedo mencionarte en forma general cómo trabaja un neurotransmisor y de ahí pues algo que puedan utilizarse para que podamos sobrellevar esta situación del encierro, ¿no? Entonces, antes que nada, pues hay una serie de definiciones de neurotransmisores, ¿no? No vamos a platicar de todos, hay muchos neurotransmisores, ¿no? Sí. Solamente vamos a platicar de tres, en realidad son cuatro de ellos, es la adrenalina y eh, la noradrenalina, que prácticamente van de la mano, viene Mm. la dopamina y finalmente la serotonina, ¿no? Lo que sí me gustaría mucho platicar acerca de cómo funcionan o qué idea errónea se tiene, un neuromito que se tiene acerca de los neurotransmisores es que la mayor parte de nosotros pensamos que, por ejemplo, dopamina, la persona está triste, métele dopamina para que se active, ya con eso se le quita la depresión, ¿no? No funciona así, ¿no? La mayor parte de los neurotransmisores trabajan en conjunto. Decimos que una conducta está correlacionada o relacionada con un neurotransmisor, pero debemos de saber que esa correlación no relacionada no quiere decir que sea causa-efecto, ¿sí? Justamente. Entonces, tú sabrás que, por ejemplo, en el tratamiento de la depresión, anteriormente le apostaron muchísimo a la dopamina. Mm. Actualmente se sabe que la serotonina y la dopamina tienen que ir de la mano para poder regularlo, ¿no? Entonces, el esquema que debemos manejar para cómo trabajan los neurotransmisores dependiendo de ciertas actividades, pensemos en un ecualizador.
Entonces, si tú quieres escuchar una canción del pop, si quieres escuchar una conversación, ver una película, el ecualizador no trabaja igual. Entonces, cada uno de los moduladores de ese ecualizador, pues debe estar en una posición adecuada para que puedas apreciar el sonido, la película, inclusive un videojuego no trabaja con los mismos ecualizadores, la misma posición de los ecualizadores que ver una película. Por lo tanto, es como si cada neurotransmisor fuera uno de esos ecualizadores. Tú debes de buscar el punto exacto para cómo trabajar, ¿no? Pero mira, para hacerlo un poquito, ¿qué te parece si hacemos un ejercicio para que podamos Perdón, experimentar? perdón, Así, sí. es como que cada neurotransmisor es es un ámbito, ¿no? Es como un área de la conducta. Correcto. O sea, por un lado subes la luminosidad, por otro lado el volumen, por otro lado, qué sé yo, las sombras, Y va las dependiendo. frecuencias. En el La, ecualizador recuerda que también sí, tienes claro, frecuencias, ¿no? Entonces, cada uno de ellos dices tú, por ejemplo, yo quiero jugar fútbol. Pues por supuesto que si quiero jugar fútbol necesitas energía para jugar fútbol. ¿Y quién te lo da? Pues la adrenalina, ¿no? La adrenalina te permite estar activo. Si quieres tener una conversación, imagina que tuvieras poca energía. Por lo tanto, esa conversación en 2 minutos te vas al quinto sueño, ¿no? Entonces, es importante saber que si yo quiero ser funcional, debo de poner un punto adecuado de cada uno de ellos. sin Y eso es muy embargo, difícil de lograr. Mande, sin embargo, si ¿sí? yo tuviera una baja dosis de serotonina y por lo tanto estuviera deprimido y le aumento la adrenalina y me activo, podría llevarme al suicidio. Correcto, pero no quiero hablar de suicidio. Pero es O sea, correcto, ¿no? a eso voy con el tema de Sí. la ecualización. Y lo importante es que prácticamente debemos de saber que un neurotransmisor, si está en una concentración adecuada, en una condición adecuada, nos permite ser funcionales. Yo siempre insisto, ¿no? Para mí la homeostasia es un elemento muy importante del entendimiento de la vida. Mm. ¿Por qué? Porque un extremo, cualquiera de los extremos que se van de la concentración adecuada del neurotransmisor se traduce en conflictos. Por ejemplo, una disminución de dopamina pues, está relacionada con la depresión, pero un exceso de dopamina está relacionado con la ansiedad y otros elementos, ¿no? Ujú. Entonces, es muy difícil, o nosotros conforme vamos creciendo y desarrollándonos, tenemos que ir buscando el punto medio de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pero debemos de experimentar a qué me refiero con cada uno de los neurotransmisores. ¿Te parece si hacemos un ejercicio? Dale. Bien, en este caso voy a pedirte que cierres los ojos y te voy a ir narrando una actividad que podrías estar haciendo o que vas a imaginar y es que percibas cómo se siente, ¿no? Entonces, en este caso, mientras estás con los ojos cerrados, imagínate algo que quisieras hacer en este momento, pero que tuvieras muchas ganas de hacer. Si quieres, puedes recordar cuando estuviste con alguien que te gustaba mucho y querías darle un beso. Esa sensación que se siente así de quiero besarlo, quiero abrazarlo, quiero apretarlo. O puedo pensar en algo que tú quisieras hacer. Dices, ¿sabes qué? Es que ahorita me dan ganas de acomodar los libros que ya vi que están desacomodados. ¿Sí? Ve percibiendo qué siente tu cuerpo. ¿Sí? Ve haciéndote consciente de qué siente tu cuerpo, ¿no? Ya puedes abrir los ojos, ¿no? Entonces, ¿qué se siente en este momento? Dices, sientes energía, ¿sí? Tú dices, quiero efectuarlo, quiero hacerlo, quiero... Cuando ves algo mal acomodado, dices, quiero acomodarlo, ¿no? Entonces, esa energía está mediado principalmente, no digo que sea el único, está mediado principalmente, lo voy a marcar, que está mediado por la adrenalina, ¿sí? Entonces, yo te puedo decir que ese es un efecto de intención, es decir, acumular energía como para que yo pueda realizar una actividad determinada. Sí, no sé si quieres retroalimentar al respecto. Sí, absolutamente. Ahora, sí, yo creo que un poco dicho entre líneas, ¿no? Claro, estamos hablando de dopamina, estamos hablando de adrenalina, de serotonina, Ujú. entendiendo que ninguno de ellos tiene una función única, exclusiva, Claro, se claro, mezclan y que además hay una serie de otros elementos y variables biofisio, neuro, que sí, están interviniendo, y psico también, claro, psicológicas también. claro, Em, por lo tanto, no es absolutamente directo, una correlación directa. Pero claro, o sea, se te lleva a a la actividad, a la activación
pero también dependiendo de hacia dónde voy, porque si tú me dices piensa en algo que quieras hacer y yo, por ejemplo, pienso en una actividad de relajación, ¿sí? obviamente la adrenalina no se dispara, Ujú. sino que me lleva hacia eh, eh, focalizar la energía, tal vez una menor dosis de energía, en una actividad de tranquilidad. Pero fíjate lo bonito del asunto. En este caso estás jugando con un ejercicio de intención. No lo estás haciendo, pero tu cerebro está preparando, acomodando toda la forma. Hasta el cuerpo se está imaginando que está en una posición adecuada para su relajación. ¿Me explico? Entonces, todos en conjunto se traduce en términos de intención. Es decir, no lo estás ejecutando, lo estás planeando, lo estás pensando, y en este caso, cuando tú dices, cuando yo te decía, ¿no? Por ejemplo, el caso de cuando tenías una persona y querías besarla, esa sensación que tienes o esa energía está mediada en su mayoría, vamos a pensar que está mediada por la adrenalina y la no la adrenalina, ¿no? Pero nada más Mm. vamos a centrarnos en la adrenalina, ¿no? Entonces, esa energía que tú estás sintiendo para ejecutar la acción es mediada precisamente por la adrenalina. ¿Estamos bien? El segundo ejercicio es igualmente, vas a cerrar los ojos. Cierra los ojos, por favor. En este caso, necesito que imagines algo que estás haciendo actualmente que te está gustando mucho. Puedes decir, a lo mejor esta conversación me gusta o me está gustando el ejercicio. Ve cómo se siente. Vas diciendo, ok, el día de hoy he estado escribiendo un artículo, he estado preparando una clase o alguna exposición que me está gustando, cómo está quedando, ¿sí? O algo que en sí te esté agradando, cómo lo estás realizando, ¿sí? Concéntrate en ello. Igual, hazte consciente de las emociones y las sensaciones que estás teniendo, cómo se siente tu cuerpo, cómo se siente tu mente. Ya, listo. Puedes abrir los ojos. Entonces, te digo cerrar los ojos sobre los ojos porque es cómo te concentras en la actividad que Sí, estamos planeando, ¿no? Entonces, ¿notaste alguna diferencia entre o sea, claramente lo una que vas a situación planear y lo que mucho, estás ejecutando? mucho mucho más focalizado en el placer, lo otro es como lo que me gustaría, pero esto es Perfecto. como focalizarme en lo bueno, en lo agradable, en lo grato de lo que estoy viviendo en este minuto. Claro. Y entonces, aquí el neurotransmisor que predomina en esta acción de mientras estamos placenteramente haciendo algo, pues es la dopamina, ¿sí? Por supuesto que sabemos mucho del efecto de la dopamina, aparte de los estudios fisiológicos, porque es de los neurotransmisores más atacados o más utilizados por las drogas, Mm, en el término de adicciones, ¿no? Entonces, es importante cómo se siente una diferencia entre la intención, es decir, yo lo voy a hacer, mm, y lo que estás ejecutando, pero que viene con cierto placer, ¿no? Es decir, yo lo estoy haciendo, me siento bien y me gusta cómo va quedando, ¿no? La energía, cómo se siente el cuerpo, cómo se siente el cerebro, son diferentes. Entonces ya los de intención corresponde, decía yo, a la adrenalina y la noradrenalina, son algo así como la energía que tú vas a utilizar. Por supuesto que requieres esa energía mientras ejecutas la acción. O sea, a lo mejor te gusta lo que estás haciendo, pero ya es tanto el cansancio o tan poca energía que no te permite mm, hacerlo, ¿no? Por supuesto que yo te puedo decir que una persona que tiene depresión, a lo mejor lo quisiera hacer, pero no tiene la energía para llevarlo a cabo, ¿sí? mm, Que es algo muy importante, ¿no? O sea, sí es cierto, a lo mejor dices, oye, ponte a correr para que te sientas bien, sí, pero no tengo la energía para llevarlo a cabo. mm, Pero no vamos a entrar en ese punto, ¿no? Lo que sí es que necesito que veamos que la dopamina es el placer de lo que estoy haciendo. Por lo tanto, puedo pensar en una cuestión de acción, ¿sí? Mientras que el anterior era una cuestión de intención, esta es una cuestión de acción. ¿Vamos bien? Y finalmente, vamos a hacer el tercer ejercicio, ¿ok? El tercer ejercicio, nuevamente te voy a pedir que cierres los ojos y traigas a tu memoria algo que te fue muy placentero, pero que pudiste culminar. Por ejemplo, cuando acabaste tu carrera y te entregaron tu título. Cuando finalmente hiciste el artículo o el libro que querías publicar. O cuando finalmente diste la conferencia que querías dar, que ya tiene tiempo y que te sentiste satisfecha con la acción. ¿Sí? Nuevamente vuelve a hacerte consciente tanto de tus pensamientos como de las sensaciones que tiene tu cuerpo. Vuelve a hacerte consciente de qué pasa dentro de tu cerebro. Listo.
Puedes abrir los ojos. ¿Se nota la diferencia? Es increíble porque en el caso de cuando nosotros culminamos algo y estamos satisfechos con lo realizado, el neurotransmisor que va a participar aquí es la serotonina, ¿sí? Entonces, Principalmente. principalmente, sí, sí, principalmente. Entonces, aquí la serotonina tiene un papel fundamental porque es la de satisfacción. No es la de placer como en el caso de la No, dopamina, sino es no, la es de, satisfacción. claro, Y es la nótese la, como de meta cumplida. no solamente la meta cumplida, lo bonito de la serotonina es estoy satisfecho con la acción que realicé. Y nótese, en términos gestálticos, tú sabes que es muy fundamental, ¿no? El El cierre cierre. es algo muy importante. Entonces, cuando tú dices, yo estoy satisfecho porque pinté la casa, quedó más o menos, pero ya, ¿ok? Yo estoy satisfecho porque obtuve el título. Me siento grande, lo que tú quieras, pero ya, o sea, estoy satisfecho con eso. Pero date cuenta que este neurotransmisor, le voy a llamar que es de cierre, ¿sí? Entonces yo tengo 3 neurotransmisores que están participando. Por supuesto que alguien experto me dirá, no, es que no están así, etcétera, ¿no? Pero sí me Sí, gustaría y que hay otras variables, rescatar, que sea, pero sí, claro, pero queda claro. Uno te prepara, el otro te lleva, te permite la acción ejecutar, y el otro te permite cerrar. correcto. Entonces, pero lo bonito del asunto es que ya no me voy a centrar en los neurotransmisores porque va a causar mucho conflicto, ¿no? Pero sí en las herramientas que vamos a tomar a partir de esta visión. Primero es intención, quiere decir que son elementos a futuro. Luego es acción, que estoy hablando de elementos de presente. Y luego es satisfacción o cierre, que estoy hablando de elementos de pasado. Entonces, observa cómo el cerebro puede comportarse con respecto a esto, ¿sí? Ahorita que hiciste los ejercicios, pudiste darte cuenta cómo se sienten las distintas energías, cómo se siente el cerebro y cómo se siente el cuerpo con respecto a ellos, ¿sí? ¿Qué es lo bonito del asunto? Que uno tiene que aprender cómo modular, es decir, cómo colocar el ecualizador con respecto a estos neurotransmisores. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, ya no voy a quitar un poquito de neurotransmisores a esta visión. ¿Por qué es importante? Porque ahorita que estamos encerrados, yo puedo tener efectos de ansiedad, yo puedo tener efectos de culpa, puedo tener efectos de depresión. Oye, es que métele dopamina. No, espérate. Ponte a correr. No, espérate, Si fuera espérate. tan fácil. Sí, no es tan fácil, ¿no? El asunto va en este sentido, ¿no? Resulta que cuando cada uno de estos elementos puede estar invadiéndose mutuamente e inclusive pueden invadirse los tres al mismo tiempo. Ujú. ¿Por qué es esta visión? Fíjate, suponte que tú eres una persona que tiene muchos elementos de intención. Es decir, tienes tu futuro, lo estás metiendo hacia el presente. Es decir, yo quiero limpiar la casa, yo quiero pintar, yo quiero leer, yo quiero escribir, yo quiero jugar, yo quiero... Entre más elementos tengas hacia futuro, ¿qué pasa con la energía? Es Se más fácil que diluye. se disipe. Se disipen muchos elementos y es muy difícil poder concentrarse en uno solo, ¿sí? Por lo tanto, si tu futuro está asediando tu presente, finalmente no tienes energía para realizar absolutamente nada. ¿Sí? ¿Sí me va siguiendo? Ujú. Pero si por el contrario tú agarras y dices, ok, voy a planear una serie de actividades que pueda realizar en tiempo corto, relativamente corto, en tiempo mediano, quiere decir que tus efectos de futuro no están contaminando tus efectos de presente, porque estás permitiendo aterrizar, dices tú, ok, ¿qué puedo hacer el día de hoy? Hoy voy a pintar y la pintada me va a durar 2 días. Me voy a centrar en ese pequeño lapso de tiempo. Hoy voy a pintar y la pintada me va a durar 5 días. Me voy a establecer en ese periodo de tiempo, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa tienes que hacer? Hoy voy a cocinar. Ok, voy a cocinar la receta que no me había aventurado, ¿no? Porque afortunadamente la curiosidad nos da mucha energía, ¿no? Mm. Esa es una receta nueva de innovación y esa energía la utilizas para realizar una actividad en tiempo presente, ¿sí? Sí, sí. Estaba pensando precisamente la curiosidad es la motivación más potente Sí, sí, del ser humano. sí. Entonces,
yo debo de pensar que cuando el futuro me empieza a contaminar el presente, debo de aprender a mediarlo. Debo de pensar en actividades que puedo realizar. No voy a salir ahorita a levantar una casa, ni me voy a arreglar toda la tubería rompiendo todo y que nadie se pueda bañar, me explico. Debo de Mm. planear hacer una actividad que realmente yo pueda, o debo de pensar en una actividad que realmente yo pueda realizar. ¿Y cuál es el segundo punto? Cuando yo digo los elementos de la hora, del momento o de la acción que habíamos dicho, ¿no? El presente. Es decir, en este momento, cuando yo empiezo a realizar una actividad, si empiezo a pensar en elementos a futuro, me voy a crear una ansiedad, me voy a crear una angustia. Yo debo de saber que cuando tomo una actividad, debo disfrutar esa actividad. Es decir, si ya estoy pintando, a lo mejor me doy cuenta que requiere impermeabilización la casa. Ok, a lo mejor por prioridad le tengo que dar eso, pero debo de centrarme en lo que estoy efectuando en ese momento, que es la pintada, ¿sí? O la limpieza de la casa. Bueno, un poco lo que hace hoy día todo también nueva herramienta que también está muy de moda, que es el mindfulness, Ujú, que de alguna manera toma elementos que vienen desde hace mucho tiempo, desde la psicología humanista también, el estar aquí y ahora, claro, o desde la filosofía, digamos, eh, el Dasein que se hablaba, que tiene que ser justamente, que se refiere justamente a el estar aquí en el mundo hoy día y no estar permanentemente volando. Sin embargo, también creo que tiene que ver con esta cosa de la modulación, porque es cierto, o sea, estamos en encierro, estamos bajo condiciones especiales. Entonces, claro, si estoy permanentemente pensando en lo que quiero hacer, en lo que me falta, en lo que no he podido hacer por la pandemia, me voy a poner ansioso, me voy a desesperar, me voy a angustiar probablemente. Pero te vas a también, cansar y te vas a y cansar. además me voy a cansar. Pero sí podría ser que termine siendo una buena herramienta eh, en la medida que esté modulado, si yo digo, ah, mira, ya estoy aburrido, hastiado, encerrado, no puedo ver a la gente que quiero ver, no puedo salir a los lugares que puedo salir, por lo tanto me podría ir en el rollo de la depresión Claro. y no querer levantarme, no querer ducharme, no querer comer, no querer hacer nada. Y en cambio, esta planificación también me podría permitir, pero espérate, esta semana me voy a dedicar a ordenar este espacio que no había hecho. Esta semana me voy a dedicar a preparar este material que hace tiempo que quiero y que no. Entonces, también esa planificación puede ser, y por eso digo, de acuerdo a la modulación en la que nos estemos manejando, con la que nos estemos manejando, eh, puede ser un salvavidas, ¿no? Sí, sí. Esta cosa de cómo administramos el tiempo. Claro, si estoy pensando en que tantas cosas que tenía por hacer hasta que llegó esta maldita pandemia, entonces, bueno, me quedo en eso y Y me eh, ahogo. el tema es la mitad, el clásico, ¿no? De la mitad vacía del vaso versus la mitad llena del vaso. Correcto, correcto. Pero sí, yo creo que va en la misma idea. Lo difícil, fíjate que creo se me hace entender exactamente a qué se refiere el hoy y el ahora, ¿no? Sobre todo para nosotros que somos latinos, Mm. porque hay un ponente que pues recomiendo de alguna manera, ¿no? Que se llama ay, Yokoi Kenji, que él habla acerca de cómo hace una comparación entre los asiáticos y los latinos. Ellos cómo son importantes para ellos mucho el hablar de la hora, ¿no? A qué se refieren. Y nosotros somos mucho de querer saber qué pasa, ¿no? Entonces hay un ejemplo que me gustó mucho que hace referencia de una persona viene perseguida por un tigre y y en esa escapada finalmente cae a un precipicio y queda en una rama. Y entonces agarra al tigre y pues no puede subir porque pues, está los peñascos y demás, ¿no? Y lo único que le queda es ir hacia abajo. Pero pues ya viene la noche, se queda dormido ahí y dice, bueno, ¿cómo voy a bajar, no? Ya no veo nada, pues voy a esperar. Al día siguiente se da cuenta que el tigre está abajo, ¿ok? Y entonces él dice, ok, no puedo bajar porque está el tigre esperándome abajo y no puedo subir porque está un peñasco, ¿no? Y entonces se da cuenta que la rama donde quedó, el arbolito donde quedó, da unas moritas y ve una mora bien jugosa. Y entonces toma la mora y la come.
Ahí termina. Entonces nosotros los latinos somos muy referentes a decir, ¿y el tigre? ¿Qué le pasó al tigre, no? Por supuesto que lo cuento con mayor comicidad, pero nosotros somos muchos de querer cerrar la secuencia, ¿no? Es decir, empieza una serie y nosotros queremos ver qué pasa en el final. Oye, cuéntame el final. Se lo comió el tigre, ¿no? Bueno, se cayó, se lo comió, pero eso va a pasar, o se entiende que eso va a pasar, ¿no? Pero nosotros somos muy dados a decir, ¿qué pasa en el final? Nosotros queremos saber, echarle la copia al examen para decir, ya dime qué pasé, o hacer la acción, ya mira, muéstramelo pintado, ¿no? Porque presentamos cierta problemática con el proceso. Entonces, yo lo que comento aquí es que si te das cuenta, una persona cuando no disfruta lo que está haciendo y tiene muchas naciones de querer cerrar las cosas, le genera también una ansiedad. Es decir, ya quiero terminar esto, ¿no? Yo estoy casi seguro que un rompecabezas saca de quicio a medio mundo porque ya lo quiere ver armado. No Bueno, disfruta el proceso. esa es la base del éxito de Netflix, Claro, que han declarado abiertamente el dueño, el presidente, no sé quién, eh, el objetivo es que la gente no duerma. claro. Porque hoy día ya Netflix, o sea, la mayoría es que eh, series. Entonces, permanentemente, y el siguiente capítulo, y el siguiente, y el siguiente, quiero llegar al final. Y si no, se avienta al final. Y luego ve toda la serie. Entonces, claro, te quedas hasta las 4 o 5 de la mañana, no duermes y al día siguiente de nuevo y droga. Es una droga. Claro. Pero es que fíjate que es lo que digo, ¿no? Es el efecto de la contaminación. Tú tienes la dopamina, pero fíjate, no hemos hablado qué pasa con la dopamina, bueno, de las cuestiones del presente con las cuestiones de cierre. ¿Por qué es importante el cierre o la serotonina? Porque estás satisfecho con lo que realizaste. Por lo tanto, si tú estás satisfecho con lo que realizaste, es decir, si tú estás satisfecho con el pasado, no te va a enviciar el presente. Si tú terminaste mal o no Porque, cerraste algo mal en el pasado, te viene a enviciar el presente. porque ¿Me explico? finalmente disfrutaste el proceso. Porque disfrutaste el proceso, pero aceptémoslo. Disfrutar el proceso se transforma en una adicción. Es decir, pinté, me quedó bien. Me pinto ahorita lo de afuera. Ya quedó bien. Pues me pinto la barda. Quedó bien. Le digo al vecino si no quiere que le pinte. Quiere decir que si tú no haces los cierres adecuados, es decir, satisfecho con lo que estás haciendo, entras en conductas obsesivo-compulsivas. Si no cierras y tu pasado no está tranquilo, entras en conductas obsesivo-compulsivas. Entonces, si me gustó que me aplaudieran en una videoconferencia, por supuesto que me aviento no una, sino 100, me explico, aunque vaya mermando un poco la calidad acerca de cada una de las conferencias. Si yo tengo un juego, y aceptémoslo, ¿no? Los videojuegos tienen ese efecto, Ajá. ¿no? Cómo se organiza un videojuego? Tienes una misión, tienes un logro, tienes más misiones, tienes más logros. Entonces, esa es una pequeña descarga de dopamina que te va generando y diciendo, quiero más, más, más. Al final, las personas terminan muriendo jugando, ¿no? Ahora, ¿cuánto eso lo puedes autorregular? Lo puedes Porque, autorregular. Ok, porque, lo porque nuestra importante conducta, porque nuestra conducta finalmente es solo neurotransmisor. no es una respuesta, es No, una retroalimentación bastante clara, ¿no? bastante más compleja, porque, claro, yo Sí, podría decir, disfruté el proceso de pintar, entonces tú decías, bueno, entonces voy a pintar afuera, y entonces voy a pintar al lado, y entonces voy a pintar atrás, y entonces voy a pintar arriba, pero también yo podría decir, mira, disfruté, sí, pero no voy a seguir pintando porque eso lo voy a dejar para otro momento, ahora voy a disfrutar el descanso, ahora voy a sí, disfrutar el prepararme algo de comer porque terminé con hambre después de estar pintando todo el día, o ahora voy a claro. disfrutar ver una serie. Sí. Fíjate que nos enseñan en el kinder el hecho de que decimos terminado, siguiente acción. Lo olvidamos, porque nuestra forma social de consumo y demás nos está pidiendo más sobre lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso es que decía yo, lo importante de las pláticas que vamos a tener es que vamos a tratar de desenmascarar muchas de las cosas que pasan en nuestro cerebro o nuestra conducta o nuestra forma de ver, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta que ya te está causando conflicto lo que anteriormente disfrutabas, es decir, por efecto de la dopamina, tienes que aprender a decir
debo de cerrar, debo suspender y debo de cambiar de actividad. De lo contrario, me va a hacer daño. Es como pensar en un cigarro, ¿no? Y Sentí ahí, el placer del cigarro, pero ya cuando se acabó el cigarro, por favor, estoy fumando y mientras estoy haciendo eso, tengo que ir cerrando el proceso de se me termina el cigarro, voy a otro. No, se me termina el cigarro, es suficiente. Lo mismo pasa con el alcohol, ¿no? Yo voy a tomar una copa en convivencia. Ok, se me está terminando la copa, debo de estar consciente que esta es mi última copa. Échate otra. No, mira, yo debo decirle a mi cerebro, prepárate porque vamos a cerrar, prepárate porque es lo último que vamos a realizar. por lo tanto, Por ahí eso es que el efecto de cierre. hay una acción que es volitiva, que es motivacional, que es de decisión propia, más allá de lo que el neurotransmisor, es decir, ¿a qué quiero llegar? El neurotransmisor, lo que te decía al principio, finalmente la biología no manda. Ujú. La biología te da bases, te asienta, te entrega los elementos y te permite, finalmente, que a partir de estas experiencias y de todos estos neurotransmisores y todas estas otras variables, tú puedas ir tomando ciertas decisiones Correcto. conscientes, voluntarias. Por eso digo un tema volitivo que no depende solamente de cuánta dopamina, cuánta adrenalina o cuánta serotonina. Sí, y seamos sinceros, tampoco es un cóctel ahí dado al azar, ¿no? Ponle poquito, Exacto, ponle mucho. No, exactamente. yo decía al principio de la homeostasia porque tienes que ir aprendiendo a regular. Así como un bebé no Por sabe lo cómo tanto, se puede regular. regular. Claro, no puede regular su temperatura al inicio y conforme va madurando, va aprendiendo a regular. En el caso de nosotros sucede lo mismo. ¿Por qué muchas personas pueden llegar a regular las conductas y demás? Porque su cerebro se está madurando. Y no hay otra manera de madurarlo más que obligarlo a madurar. Tú le dices al cerebro, madura, y el cerebro te dice, ¿por qué? Si estoy feliz y estoy cómodo y tengo todo lo mediado, ¿no? Pero debemos reconocer que la regulación o las modulaciones es por un efecto de decisión, ¿sí? Por supuesto que hay trastornos, que hay enfermedades, por supuesto que hay desajustes Obviamente. que no te permiten saber exactamente cómo está tu ecualizador, pero Y ahí sí finalmente necesitas un ecualizador, una ecualización externa. necesitas ¿cómo se le llama cuando un afinador, ¿sí? Claro. Necesitas alguien que venga y revise tu equipo para ver Un, si es lo que estás diciendo. un luthier. Ándale, exactamente. Entonces, prácticamente ahí el efecto que yo creo importante es el hecho de que tú te estás haciendo consciente, de que a lo mejor estás haciendo muchas actividades o planeando muchas actividades para lo que tu energía puede manejar. Bájale de actividades, no pienses 50, piensa 3, 4 que realmente puedas hacer Mm, tangibles, ¿sí? Lo segundo es, tienes que disfrutar el proceso de verdad, entender que el aquí y ahora y no el final es lo importante. Quiere decir que si tú no disfrutas la pintada y solamente estás centrada en lo final, estás hablando como un niño, como un bebé que todavía no ha desarrollado, como esos niños que dicen, ahora quiero estudiar ballet, pero no se da cuenta que para ser un bailarino o una bailarina de ballet requiere mucho esfuerzo, ¿sí? mm. Es decir, ahorita, Y por ejemplo, ¿no? disciplina y decisión y... Decisión y acción sobre todo, ¿no? mm, Entonces, si tú estás disfrutando lo que estás haciendo, cuando te das cuenta que sufres por lo que estás haciendo, toma una pausa y reflexiona lo que está sucediendo, ¿sí? Si tú dices el deportista, el que no sufre no sirve, si no duele no sirve, espérate, no, o sea, hasta cierto punto, ¿sí? Después tienes que pensar si no te estás obsesionando con lo que está sucediendo, ¿no? ya está siendo Y utilizas la masoquista. obsesión porque finalmente estás perdiendo el control de la situación, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el cierre? Porque pensemos en los tesistas, ¿no? Tú le dices, ponte a revisar información. Oye, que encontré el último artículo. Bueno, ¿cuánto llevas escrito? Nada. Es que encontré otro artículo. Pues si te la llevas así, no vas a terminar tu trabajo. Tienes que decir, con la información que yo tengo hasta el momento, voy a trabajar sobre el artículo que quiero hacer, ¿no? Porque de lo contrario terminas en un proceso vicioso de seguir metiéndole y metiéndole y nunca terminas las correcciones. Absolutamente. Entonces, esa es para que te des cuenta cómo está trabajando la dopamina. La dopamina te pide más, 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 mientras que la serotonina dice, por favor, empieza a cerrar. Traducido, una maduración del cerebro es cuando tus procesos de cierre van mejorando, ¿sí? Cuando tú tienes un exceso de energía para las acciones, todavía no estás en un proceso maduro.
Cuando tus acciones se vuelven enviciantes, todavía no estás en un proceso maduro o bien estás en un desajuste. Pero cuando cierras finalmente los procesos, felicidades, has llegado a un nivel adecuado, ¿no? Entonces, por eso es que decía yo, porque esta es una historia que habla sobre neurotransmisores, sobre la percepción, sobre las cuestiones del tiempo y un poco acerca de nuestras conductas, personalidad o sensaciones, ¿no? Sí, no sé si vayas a comentar. Empezamos el Eh, proceso de cierre, ¿te yo, parece? yo creo que a propósito de lo mismo, tenemos que ir cerrando, Sí, sí. porque se nos va el tiempo. Y la verdad es que da para mucho y podemos ir tomando diferentes procesos mentales, emocionales, eh, humanos, sociales, Sí, y permanentemente también ir evaluando desde el punto de vista biológico asociado, digamos. claro, Ya claro. tendremos otros temas y otros momentos para hacerlo. Y hay que ir cerrando. Ya es Hay que, momento de hay dejar que esto. cerrar. Ahora, algo que sí es bonito, ¿no? Es tú cierras y así como quedó, lo disfrutas y lo vives, pero ya quedó ahí. O sea, que pudiste haberlo hecho mejor o peor, sí es cierto, Sí, pero es como hiciste el proceso, ¿sí? A lo mejor dices tú, no, pues me hubiera quedado mejor así. Espérate, espérate, ya lo hiciste, ciérralo, termínalo, porque si no vas a empezar a causarle, vas a contaminar tu presente con tu pasado, ¿sí? Entonces, yo creo que como una y no te estás permitiendo revisión. además disfrutar el futuro. Claro, o sea, y estás contaminando los tres, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo yo, primero, ok, haz actividades, planea actividades que puedas realizar y que tu energía te dé. Realiza las actividades, disfrútalas mientras las estás haciendo y ve pensando en el cierre para que tú digas, estoy satisfecho con lo realizado. A lo mejor no te quedó el pastel como querías, pero debes de reconocer que hiciste el primer intento de pastel. Si te quedó el pastel como tú querías, wow, qué padre, pero ambos tienen el mismo valor. Te aventuraste en Absolutamente. Y algo, ahora ya está el pastel, disfrútalo. disfrútalo, sí. Entonces, de verdad que cuando tengamos la oportunidad de hablar de obsesiones y demás, cuando tengamos oportunidad de hablar de falta de cierres, hablaremos de por qué reincidimos en las parejas, por qué una persona se puede volver promiscua, que no encuentra el amor de su vida, aunque lleva 436 intentos y cosas por el estilo, ¿no? Mm. Pero sí me gusta el hecho de poder decir, por favor, vean estos tres elementos: la intención, la acción y el cierre, porque les puede ser una herramienta para ahorita que estamos en condiciones de encierro, ¿no? Excelente. Bueno, pues te Excelente. agradezco. No, Nos gracias vemos a ti. entonces Nos vemos en la próxima. en la próxima. Vale, gracias. Que estés bien.